Oye, ¿te ha pasado o te has encontrado en la situación de ver a una persona que está teniendo una crisis epiléptica o convulsiva, como comúnmente lo conocemos? Sí, me ha tocado. Justo hace algunos años convivía mucho con una persona ya adulto, y recuerdo, él he de haber tenido como unos 40 años, yo tendría como 6 o 7. Sí, recuerdo que me impactó mucho, ¿no? Verlo, y sobre todo porque pues era la primera vez que presenciaba algo así y no supe qué hacer. No sabía, incluso el preguntar se volvía incómodo, ¿no? Porque no sabes si haces bien al preguntarle o no, porque si lo vas a hacer sentir incómodo. Yo recuerdo ese caso muy particular, por eso lo tengo así como muy marcado. Salud, Turismo, cultura, deporte, educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Ya Oíste. Cris, ¿cómo estás? Hola Clau, muy bien, muchas gracias, nuevamente con el gusto de compartir contigo. Tenemos con nosotros a la doctora Lilia Núñez Orozco, que es neuróloga. Ella nos va a despejar todas estas dudas, nos va a informar, nos va a educar sobre este tema que es la epilepsia. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí porque la información al público es básica y esto nos ayuda a que las personas con epilepsia tengan una mejor integración a la sociedad. Así que estoy muy contenta de poder tener esta oportunidad de dirigirme a su audiencia, ¿no? Espero que podamos realmente despejar todas las dudas que me están diciendo. Antes que cualquier otra cosa, creo que lo platicábamos fuera de micrófono, el aclarar el tema de las convulsiones y la epilepsia, ¿no? Porque creo que es un error que todos cometemos y que todos tenemos como un concepto muy errado o poco claro, mejor dicho. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis epiléptica y una convulsión? Bueno, una crisis epiléptica es un fenómeno brusco que ocurre repentinamente y tiene una duración muy corta. Y sucede porque la electricidad del cerebro se ve alterada de manera espontánea por diversos motivos y esto se va a traducir en un fenómeno, como dije, brusco de inicio de muy corta duración y que se va a quitar en un lapso que generalmente no excede un par de minutos. A eso le llamamos crisis epiléptica y las manifestaciones pueden ser muy diversas. Puede ser una sensación extraña en un brazo, puede ser el ver una visión, puede ser el ver que los objetos se acercan o se alejan o tener una sensación de lo ya visto, lo que le llaman déjà vu, entre muchísimas otras manifestaciones. Y como las que estoy diciendo no tienen ningún movimiento anormal, no se llaman convulsiones, se llaman crisis epilépticas que abarcan a este tipo de crisis y también a las convulsiones. Las convulsiones son un tipo de crisis epiléptica que tienen movimiento intenso. Son las más aparatosas, las más impactantes y también, igual que cualquier otro tipo de crisis epiléptica, tienen una duración muy corta, generalmente menos de 2 minutos con esta manifestación de movimiento muy intenso. Así que la diferencia es que no podemos llamar convulsión a todas las manifestaciones de crisis epiléptica porque no todas tienen movimiento intenso. Así que el nombre global, digamos, genérico de estos fenómenos son crisis epilépticas y las convulsiones son un tipo de las muchas variedades de crisis epilépticas. ¿Es un hecho que las convulsiones duren menos de 2 minutos o pueden durar más? La mayoría de las personas tienen las crisis de manera aislada. Esto es, le da la crisis, se le quita, tarda, si es una convulsión, tarda un rato en recuperarse porque es un fenómeno que afecta a todo el cuerpo con las sacudidas y demás. Y este periodo de recuperación tarda varios minutos, pero
pero la crisis en sí no suele durar más de 2 minutos. Esto se debe a que el cerebro echa a andar mecanismos de freno de ese cortocircuito, esas descargas eléctricas anormales que suceden en el cerebro, y entonces ya todo empieza a recuperarse y la persona vuelve a estar normal. A veces fallan estos mecanismos de freno de la descarga y entonces la crisis puede persistir, volverse una cosa fija durante mucho tiempo, y a esto le llamamos estado epiléptico. Es una condición grave que puede matar a la persona o dejarle un daño cerebral, y sí puede suceder. La mayoría de las personas que tienen epilepsia no van a tener esta complicación, pero algunos sí pueden desarrollar esto y es algo que debe atenderse rápidamente en un hospital. No así una crisis aislada. Cuando alguien tiene una crisis aislada, no tiene que ir a un hospital a ser atendido, porque cuando llega ya se le quitó todo, ya se recuperó, ya está normal, y ha sido pues poco práctico, ha sido inútil llevarlo a un hospital. Sin embargo, cuando las crisis se vuelven algo fijo, prolongado, sí son muy peligrosas y hay que atender en un hospital adecuadamente, porque el tiempo es cerebro. Mientras más tiempo tarden con la crisis epiléptica fija, prolongada, más daño pueden tener en funciones cerebrales muy importantes o incluso pueden llevar a la muerte a la persona. Pero en general, volviendo a lo que estábamos platicando de que las crisis son de breve duración en general. Me llamó mucho la atención 2 casos en particular. Uno donde decía que se puede sentir una sensación extraña en un brazo y los momentos como de ausencia. Porque creo que el caso de lo del brazo lo podemos confundir con cualquier otra cosa y eso puede ser, o me parece que es de llamar la atención. Y el otro, el de la ausencia, porque también creo que no nos podemos dar cuenta que es una crisis epiléptica. A veces algunas manifestaciones que sí son por epilepsia no se diagnostican rápidamente, precisamente porque hay mucha confusión con otras cosas que se le parecen. Y el ejemplo que Cristian nos acaba de preguntar de que alguien tiene una sensación rara en un brazo, que era algo que yo dije hace unos minutos, pues esto puede ser por muchos motivos. Puede ser una compresión de una raíz nerviosa, puede ser que se recargaron en ese brazo y se quedó como dormido. Eso nos pasa mucho cuando adoptamos posiciones a veces incómodas y luego nos quedamos con esta sensación. Aquí la diferencia es que esto va a repetir con el mismo patrón, va a ser exactamente igual y va a tener una duración corta siempre. No así una situación de compresión nerviosa, eso no va a ser de medio minuto. Esa se va a quedar y a lo mejor persiste todo el tiempo sin que se les quite. Así que esta duración del fenómeno es lo que nos va a permitir hacer una diferenciación. Y pueden ser constantes. Sí, pueden ser repetidas, recurrentes. De hecho, pues eso es lo que constituye lo que llamamos epilepsia, el que estos fenómenos repitan, que se repitan con un patrón similar, una manera igual de presentarse en la persona. Esto no quiere decir que va a ser igual en todas las personas que tienen epilepsia. Cada quien va a tener su forma de tener sus crisis y eso va a depender del sitio en el cerebro donde se origina este cortocircuito del que hablábamos. Volvamos al ejemplo del brazo. En la zona del cerebro que nos permite percibir las sensaciones de nuestro cuerpo es la región parietal. Esta nos queda, tenemos 2, una de cada lado. La del lado derecho nos recibe la información del brazo izquierdo o del hemicuerpo izquierdo y viceversa. Entonces, el ejemplo, volvemos a esto de la sensación rara en un brazo, vamos a ponerle el brazo derecho, nos llevaría a considerar que hay una lesión posible en la región parietal
izquierda. Y de esa manera pues nos orienta al médico para que busquemos qué es lo que está pasando. El tener estos fenómenos puede ser algo que viene de condicionamiento genético, lo cual no es lo más frecuente, pero sí puede haber personas que tienen en sus genes esta determinación de que van a tener crisis. Otros motivos que son muy diversos pueden ser lesiones en la estructura del cerebro, y esto es lo que primero pensamos, sobre todo cuando las crisis son localizadas en algún segmento del cuerpo, ya sea sensaciones o movimientos o sacudidas. Esto nos va a orientar a que hay una localización en el cerebro donde quizá podamos encontrar una lesión. ¿Y qué tipo de lesión? Pues puede ser una lesión antigua de un golpe, por ejemplo, o puede ser un parásito que se anidó allí en el cerebro, o puede ser un tumor. Y a veces no encontramos ninguna lesión, y eso por lo menos ya nos tranquiliza en el aspecto de que tiene crisis, aunque no sepamos bien el origen, pero sabemos que no tienen otra cosa que les pueda afectar en sus funciones globales, ¿no? Bueno, si tú nos estás escuchando y has tenido este tipo de eventos o crisis, te da una bandera roja de decir, ok, creo que me está pasando, pues es acudir al médico y darle seguimiento, ¿no? No dejar como de, ay, es que no me atienden, pues ya ni modo. Pues no, porque como dijo la doctora, puede llegar a la muerte. Sí, claro, si tenemos una condición de estado epiléptico, sí. Las crisis aisladas generalmente no van a complicarse a menos que tengan como origen alguna lesión grave del cerebro. La mayoría no son así, son lesiones antiguas que no van a progresar, o no encontramos ninguna lesión estructural del cerebro y hay que buscar otros motivos. El hecho es que sí es conveniente ir al médico, pensar primero lo que me está pasando ahora con la información que estoy escuchando, pudiera ser una crisis epiléptica. Voy al médico, comento, pregunto, y entonces el médico dirá si hay suficientes elementos en la descripción para pensar que esto es una crisis epiléptica y estamos con una persona que probablemente tiene epilepsia, y vamos a investigar para ver que no haya alguna cosa que deba atenderse de manera diferente, y vamos también a tratar de controlar las crisis mediante tratamiento médico. Así que sí es muy importante primero considerar esta posibilidad en lo que ustedes se observen en sí mismos y luego consultarlo con el médico. El médico de primer contacto a lo mejor lo deja pasar, pero si esto persiste, por favor vayan al especialista. El especialista que debe verlos es el neurólogo. No es lo mismo el neurocirujano. Tenemos un entrenamiento distinto en ambas especialidades, y quien debe atender una posible epilepsia es el neurólogo, que es quien tiene la mayor experiencia para poder definir estos fenómenos, poder estudiarlos adecuadamente y dar un tratamiento apropiado. Sí, justo por eso preguntaba el tema de lo del brazo, porque creo que puede confundir, exacto, y mucha gente, entonces no, o sea, tranquilos de entrada. Si llegases a tener sospecha, acude con tu médico, que eso es lo fundamental, y en segunda es pues justo identificar que pueden ser procesos cortos y periódicos, no recurrentes. Exacto, sí, o sea, porque por ejemplo yo recuerdo alguna vez haber ido manejando, llevaba como 3-4 horas manejando en carretera y sentía como algunos como toques dentro en el codo, ¿no? Pero realmente era por la posición, no por otra cosa, ¿no? Y entonces, claro. Y fue la única vez que lo sentí en ese momento, pero si no tenemos la información y si no tomamos esta información que estamos recibiendo con mesura, podemos luego malinterpretar y alarmarnos, ¿no? Por eso preguntaba ese caso en específico. Y en el caso de las ausencias, ¿cómo lo podemos identificar? Me imagino que es más con lo que nos dice el otro, ¿no? Porque, pues, ¿qué experimenta el paciente como para decir, estoy pasando por este proceso? Cuando la gente dice que tiene una ausencia, tenemos que definir mejor qué es a lo que se refiere. Hay crisis que se denominan crisis de ausencia. Estas suelen dar en los niños y son
periodos muy breves en que se desconectan. Se pierden completamente de lo que sucede alrededor, no se caen, pueden tener la mirada perdida, un poquito de parpadeo, a veces algún movimiento de los labios y así de rápido como se desconectaron, vuelven en 10-20 segundos. Después de que vuelven, siguen como si nada hubiera sucedido. Este tipo de ausencias que ocurre en los niños, también puede ocurrir en los adolescentes, pero es más en los niños, son muy repetitivas en el día y entonces los niños se pierden las clases por completo porque están en el salón, pero están desconectándose a cada rato y a la vuelta del día pues ya no entendieron qué les explicaron en la escuela, ¿no? Y a veces son llevados al médico porque están rindiendo menos en la escuela. Así que el médico deberá prestarle atención a esta situación y decir, bueno, entre otras cosas, ¿por qué no está aprendiendo? Pues porque puede tener ausencias. Y cuando son tan repetitivas, es muy fácil quizá verlas en la consulta. Y este tipo de ausencias se pueden desencadenar fácilmente si uno hace que el niño respire rápido. Si respira rápido durante unos segundos, generalmente se presenta la crisis y uno la puede ver en el consultorio. Otros fenómenos que se parecen pero no se llaman ausencias, aunque los pacientes así las denominan, son desconexiones en las que también muy frecuentemente puede haber un fenómeno previo consciente en el que sienten un poquito de ansiedad o sienten una sensación rara en el estómago y luego viene esta pérdida de la noción. La persona se desconecta y puede tener acciones automáticas como agarrarse las manos, frotarse las manos, hay quien aplaude, hay quien estruja objetos, hay quien trata de tocar al que está junto, o chupetean o tragan saliva, tienen la mirada perdida, a veces pueden pararse a caminar, todo inconscientes, desconectados. Y este tipo de crisis, que tiene una localización en su origen eléctrico, se llama crisis focal con alteración de la conciencia y puede durar hasta 2-3 minutos, a diferencia de lo que describí en los niños. Tienen un significado diferente en su origen eléctrico dentro del cerebro y también en la evolución que tendrán a futuro. Las ausencias de la niñez se van a quitar generalmente en la adolescencia y ya no van a repetir nunca más ni van a tener otros tipos de crisis. En cambio, las que llamamos crisis focales con alteración de la conciencia, que tienen automatismos, estas acciones que hacen de manera involuntaria, inconsciente, que no tienen un propósito y que duran 2 minutos, a veces un poco más, estas pueden provocar a la larga, si no se tratan adecuadamente, si no se erradican, pueden provocar alteraciones cognitivas, esto es de facultades mentales, o alteraciones del comportamiento a largo plazo. Entonces es muy importante definir los tipos de crisis y desde luego cualquiera que sea el tipo de crisis hay que instalar un tratamiento apropiado desde tempranamente, desde el momento en que se hace el diagnóstico, para que la persona no vuelva a tener las crisis, que esa es la meta del tratamiento. En estas desconexiones, obviamente es inconsciente que la persona haga estos movimientos, pero ¿ellos recuerdan hacerlos? No, están inconscientes, no se dan cuenta de lo que sucede. Entonces la gente que los rodea es quien los va a describir y va a decir, no, pues de repente se fue y ya no hizo caso, se interrumpió la conversación, si es que
que estaba platicando con alguien y empezó a actuar de manera muy extraña, ¿no? Eso es lo que el testigo nos dice. Pero la persona lo único que quizá nos pueda decir es si sintió algo antes de perderse, que puede ser, como dije, una sensación en el estómago, un cambio en su respiración, alguna cosa de la que sí estuvo consciente y que es en sí misma una crisis pequeña que percibe porque no ha perdido la conciencia. Y luego viene el otro fenómeno. Y a veces esto puede convertirse en una convulsión generalizada. Allí sí se vale decir convulsión cuando esto pasa a más, digamos, y se convierte en una crisis mayor en la que hay movimientos de todo el cuerpo muy intensos. Estos movimientos bruscos que se ven normalmente en las películas, en los medios, ¿no? Sí, así es. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. En este tipo de crisis epilépticas, ¿qué hubiera podido hacer Chris de 6 años al ver a... Nada. Difícilmente. Yo creo que podemos decir cómo auxiliar a alguien que tiene una convulsión y pues todos concluirán que un niño de 7 años difícilmente pudo haber hecho alguna ayuda, ¿verdad? Cuando la persona tiene una convulsión generalizada, tónico-clónica, ahorita explico por qué se llama así. La persona tiene bruscamente una pérdida de la conciencia y en ese momento hay una contracción de los músculos de todo su cuerpo, lo cual puede ocasionar que emitan un grito. Al perder la conciencia, si están de pie, se van a caer. Si están en una silla o en una cama, a lo mejor no caen, pero si están de pie, caerán al piso y pueden lesionarse alguna extremidad o la cabeza al caer sin darse cuenta. Esta contracción brusca de los músculos de todo el cuerpo es a lo que llamamos la fase tónica. La persona se pone tiesa durante unos segundos y después de ese pequeño lapso empieza a sacudir sus extremidades de manera brusca y rítmica. Y esta fase que llamamos clónica, que son estas sacudidas repetidas rítmicas, se van atenuando poco a poco hasta que cesan por completo y termina la crisis. Y como dije, esto tarda generalmente 1 minuto, minuto y medio, y durante este periodo las personas primero abren mucho los ojos y la boca y luego cuando ya está rítmica las sacudidas, pues las personas se pueden morder la lengua, las pupilas se les ven muy grandes, no responden cuando uno les pone la lamparita con la luz, pueden orinarse o defecarse en la ropa y va a escucharse una respiración muy ruidosa, que si hay muchas flemas y salivación en la garganta, que eso ocurre con las crisis, pero no las puedes sacar, pues la respiración se oye todavía más ruidosa y más difícil. Entonces, el auxilio que se debe dar cuando sucede una crisis de esta es dejar a la persona donde cayó. No traten de llevarlo a ningún lado porque además la crisis se va a quitar rápidamente. En lo que alguien atina a moverlo, pues ya casi se le quitó. Entonces hay que dejarlo donde cayó. Si hay objetos con los que se pueda lastimar con las sacudidas, hay que despejar el área y poner a la persona de lado para que las flemas y la salivación excesivas no le obstruyan la garganta para que pueda respirar mejor y esperar a que la crisis se termine. No hay que evitar los movimientos porque eso no lo van a lograr. Hay familias que se les echan todos encima para que dejen de tener movimientos y lo único que pueden ocasionar
pulmonares, luxarles alguna articulación o quebrarles algún hueso, incluso si digamos, este intento es muy intenso de querer parar el movimiento. Eso no se puede lograr. Entonces no hay que echárseles encima, no hay que evitar los movimientos, simplemente mantenerlos de lado para que las flemas y la salivación excesivas no les obstruyan la vía de la respiración y esperar a que la crisis se quite. Y no meterle cosas a la boca. Qué bueno, esto es algo que se me estaba pasando, es algo muy importante. Cuando el familiar al que quieren atender ya le ha pasado y se mordió la lengua, pues lo primero que quieren a la siguiente vez que ocurra es proteger la lengua. La lengua a veces sí se puede lesionar un poco fuerte, pero generalmente son mordidas en los lados de la lengua y son mordeduras que se alivian pronto. Si ustedes tratan de evitar la mordedura de la lengua, lo que la gente hace es meterles el objeto que tengan a la mano, que puede ser una batelenguas, puede ser un lápiz, puede ser una pluma, alguna cosa así, que si no es resistente, pues se va a romper y se la pueden tragar y lastimarse la boca, lastimarse el esófago y luego complicar la situación. Y la lengua, de todas maneras, pues ya se la empezaron a morder, entonces no tiene ningún caso. Hay personas que les meten los dedos y pueden perder un pedazo de dedo en una de esas, ¿no? Entonces no deben hacerlo. La lengua se va a recuperar. Otros que intentan meter objetos muy rígidos pueden romper una pieza dentaria y lastimar la mucosa de la boca, ¿no? Entonces no es conveniente hacerlo porque va a salir contraproducente. No meter objetos en la boca. Pañuelos y eso, hay quien se los traga y les acaba de ahogar porque se obstruye la vía respiratoria. Entonces, todo esto que puede ser peligroso, por favor, no lo hagan. Hay que evitarlo. Entonces la atención es realmente muy sencilla y todo esto me tardé mucho más en explicarles que lo que sucede realmente cuando la crisis termina en un minuto. O sea, justo a mí sí me tocó ver con esta persona que comentaba, como que enrollaban una toalla y se la trataban de poner en los dientes, ¿no? O sea, obviamente no se iba a atragantar con ella porque era lo suficientemente grande, ni se iba a romper para que se lo tragara, pero realmente no tiene ningún beneficio. No, ninguno. Y como dije, un niño de 7 años no iba a poder voltear a alguien con un movimiento brusco. Un adulto. Para uno es difícil. Así es, sí, no es fácil el colocar la posición. Sí se puede, pero sí requiere que el tamaño de la persona que va a auxiliar pues sea por lo menos igual al de la persona que está teniendo la crisis para que puedan movilizarlo de esa manera. Y más por los movimientos involuntarios, ¿no? Porque así eso todavía lo complica más allá del peso. ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Hay que ponerle algo abajo? Nada. Es conveniente ponerle una prenda doblada, porque es lo que a mano puede uno tener. Uno trae un suéter o algo, pues a lo mejor lo puede doblar y proteger la cabeza y nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando termina la crisis, también hay que seguir con la persona, porque al terminar este tipo de crisis, la persona se va a empezar a despertar de este estado de inconsciencia y va a estar confundido y va a pensar que lo quieren agredir. Entonces es muy importante tranquilizarlo y decirle: tranquilo, estoy aquí, te pasó un ataque, no sucede nada, estás bien y aquí voy a estar. Y esperar a que la persona recupere su lucidez completa, porque va a despertar, pero al estar confundido realmente no está lúcido todavía y puede pensar, si alguien lo quiere jalar o por tratarlo de ayudar, puede reaccionar agresivamente defendiéndose. Entonces hay que tranquilizarlo, esperar unos minutos y ya la persona se va a terminar dando cuenta dónde está y nos puede hasta decir: pues iba yo a mi trabajo, iba a mi escuela, o les pasó en el trabajo o en la escuela, y bueno, pues nada más. Dependiendo de cómo se sientan al recuperarse, podrían continuar con sus actividades. Algunos tienen un periodo de recuperación más largo, a lo mejor se deba
puedan quedar descansando o a lo mejor irse a su casa, ¿no? Pero esto es variable. La cuestión es que sí hay que auxiliarles hasta que termina todo el periodo de recuperación de la crisis y no llevarlos al hospital porque cuando llegan ya se les quitó todo y hasta puede ser un poco de riesgo el hecho de que llegan a urgencias y se tuvo una crisis y les meten un medicamento para quitar crisis que ya no tiene. Entonces no tiene caso. Solo la situación de que la crisis sea prolongada o se repita antes de que la persona recupere su conciencia otra vez. Allí también es un indicio de que va a haber un estado epiléptico y entonces sí hay que ir al hospital, pero no por una crisis aislada. Ahora, qué bueno que menciona esto. ¿Qué cosas o qué elementos pueden complicar o hacer que exista un mayor de episodios de este estilo? Lo comento porque conozco a alguien que ya sabe que es epiléptico y que él mismo ya sabe que cuando ingiere alcohol es propenso a que le den alguna crisis, ¿no? Pero para él es como, sí, puede pasar, y es, oye, no, espérate, no hay necesidad de pasar por eso. ¿Qué cosas tienen que evitar? Porque también hay mucha gente que se sabe pero ya no se cuida, ya es como de, pues así es y no puedo hacer nada, ¿no? Cuando creo que hay muchas cosas que pueden por lo menos evitar para disminuirlo. Eso y las drogas. Bueno, la gente se desencanta de saber que probablemente no tenga una curación, pero debe saber que puede tener un control completo que le permita llevar a cabo todas sus actividades como cualquier otra persona. Cuando no se les explica esto y más bien escuchan los mitos que hay alrededor de que, bueno, pues tienes crisis y qué esperabas si tienes epilepsia, pues no se te van a quitar. Hay médicos que erróneamente dicen eso. No están haciendo bien su trabajo y lo mejor es buscar a alguien que tenga un conocimiento mayor del problema, porque sí se puede controlar completamente hasta en un 70% de los casos. Entonces no es motivo del desencanto que muchos tienen y que los orilla a que no se cuiden. ¿A qué le llamamos que no se cuiden? Pues dejan de ir al médico, dejan de tomarse el tratamiento, de lo cual vamos a hablar ahorita más adelante, y tampoco cooperan para evitar situaciones que pueden provocar crisis con mayor facilidad, que no son la causa, pero son factores facilitadores de que se presenten nuevamente crisis. Estos factores son diversos. Puede ser los ayunos prolongados, puede ser la falta de sueño, en la ingesta de alcohol, de bebidas estimulantes en exceso, pueden ser motivos que favorecen la presentación de las crisis. Entonces, si se exponen a estas situaciones y de pilón no se toman bien la medicina, pues seguro que van a tener un mal control. Y esto se puede corregir y pueden ser pacientes de este 70% que evolucionan muy bien, que tienen un control completo y fuera de que toman un medicamento, pues no son diferentes a los demás, y eso es la meta que queremos conseguir. Hay otro tipo de repercusiones sociales y de autoestima en las que pueden caer algunos de los pacientes con esta patología y que afectan de manera importante su vida, lo cual se puede contrarrestar con un buen control, ¿no? Se puede contrarrestar con un control estricto, con un control total de las crisis, pero también con el conocimiento de que la enfermedad se puede sobrellevar bien. Hay personas que dejan de tener crisis, pero no superan el peso que les significa el diagnóstico de epilepsia. Y en eso hay que trabajar muchísimo. La información que se da a los pacientes es muy importante y algunos van a requerir apoyo psicológico. La información médica que uno les puede dar no les es suficiente y requieren terapia psicológica o requieren un tratamiento para ansiedad o depresión, que son situaciones muy frecuentes que vemos en las personas con epilepsia. Por cierto, ayuda mucho no llamarles epilépticos,
sino personas con epilepsia, porque el término epiléptico es un tanto peyorativo y les hace sentirse como definidos por una enfermedad, y esto hay que tratar de evitarlo. Pasa con las personas con discapacidad, ¿no? Cuando les dices discapacitados, ya viene ahí como el estigma de... Sí. La connotación peyorativa, ¿no? Son personas que viven con una discapacidad. Exactamente, y las personas que viven con epilepsia, pues son personas que tienen otras características, no son la epilepsia personificada, ¿no? Claro. Entonces hay que evitar estos términos para no crear un estigma. El estigma que les ponen los demás a las personas porque piensan que la epilepsia es un castigo divino, o es un fenómeno sobrenatural, o es algo que les tocó tener porque algo hicieron mal. Eso no es cierto, eso es parte de los mitos. Entonces este estigma que le ponen los demás todavía es peor si se lo ponen solitos. Entonces hay personas que tienen epilepsia y que ellos tienen este falso concepto de su epilepsia y se sienten diferentes, y entonces favorecen más esta estigmatización. Claro. Que hay que erradicar. Creo que esta parte es muy importante porque para muchos dirán que es solo una palabra, pero desafortunadamente eso que para unos es solo una palabra, para otros es una carga emocional muy fuerte y que los puede afectar en su desarrollo personal. Sí quisiera hacer como mucho énfasis porque pareciera que el enfermo es casi una persona diferente, no es como todos tenemos patologías, todos vivimos con diferentes circunstancias, solo tenemos cuidados diferentes, nada más. Que no esté normalizado, porque no es muy común como la diabetes, pues es otra cosa. Y quizá creo que también influye mucho en la familia, porque la familia es quien está constantemente en el cuidado, y si no en el cuidado, está conviviendo con la persona. Así es muy importante la educación, desde luego a la persona, aun cuando sean niños pequeños, se les puede ir explicando qué es lo que les está pasando, pero cuando son pequeños, los principales receptores de esta información deben ser los padres y los hermanos, porque hay situaciones familiares que son muy complicadas para estos niños que tienen epilepsia, porque los papás se pelean entre sí con esto de que a lo mejor la herencia viene de tu familia y los que están mal son ella, y fue tu culpa, y se cargan acusaciones y culpas que no son de nadie realmente y son conceptos erróneos. Luego hay a veces sobreprotección al niño que tiene epilepsia y desatención de los hermanos, y entonces puede haber un resentimiento allí porque se atiende distinto al niño que tiene epilepsia, y entonces se le hace a veces hasta inútil porque le atienden todo y no quieren que haga nada, y en vez de hacerlo autosuficiente como queremos que sean nuestros hijos, pues se vuelve dependiente en todos aspectos y hay que hacerle todo, y se vuelve así como el reyesito de la casa, que no debe de ser así. Tiene que aprender que es parte de una familia, de una sociedad, y que tiene que valerse por sí mismo. Desde luego la excepción a esto es que tengan un problema adicional, que tengan un retraso mental, trastornos para poderse mover, y además tienen epilepsia. En estos casos, pues desde luego que no vamos a poder aspirar a la autosuficiencia. Es una situación distinta, pero no es la mayoría de los casos. Y hay que hacer que el niño vaya a la escuela, que se prepare para la vida y después tenga un trabajo y demás, y que sea igual que los demás hermanos, con derechos y obligaciones. Esto es lo ideal. No siempre se logra porque siempre los papás, alguno de ellos o ambos, van a tener como esta idea de quererles compensar lo que la vida les ha quitado de alguna manera, que es la salud, y entonces tratan de darles más de lo que realmente deberían y los vuelven dependientes, demandantes, difíciles, y hacen muy complicado que se integren a la sociedad. Entonces hay que hablar y educar a
los papás. Cuando las personas empiezan con su epilepsia en la adolescencia, casi es la misma situación que con los niños, aunque ya podemos trabajar un poco más con ellos directamente porque ya tienen una edad mayor y ya están como entendiendo mejor algunas cosas. Y a veces con los adolescentes tenemos mucho el problema de que ellos quieren ser aceptados y quieren actuar como los demás de su edad. Y bueno, los tiempos han cambiado y a lo mejor me van a ver como anticuada, pero la verdad es que ahora noto mucho que los jóvenes, desde muy jóvenes, empiezan a beber alcohol, lo cual no está bien para una persona con epilepsia. Empiezan a probar drogas de abuso, lo cual tampoco está bien. Y empiezan a tener unos hábitos que no son muy saludables, como desvelarse mucho porque se van a las fiestas, porque van a los antros, y esto no favorece el control de la epilepsia. Entonces no es por anticuadas, sino es porque debemos buscar un estilo de vida saludable para las personas que tienen epilepsia, porque de esa manera van a tener un control mejor y van a poder desarrollar sus capacidades de manera adecuada. Así que por favor atiendan esta recomendación, aunque se sientan un poquito fuera de la onda de los amigos. Por querer encajar, por querer ser parte de... Lo que yo les digo es que si tus amigos te quieren hacer beber de más, o te quieren hacer probar drogas, o te quieren hacer realizar cosas que te perjudican, no son tus amigos. Los amigos deben procurar el bienestar de la persona que estiman, y el saber que esto les perjudica y decir, ay, es que tú no eres como nosotros, o eso, pues sí pesa mucho, pero también deben reflexionar que si un disque amigo quiere hacerlos realizar acciones que son perjudiciales, realmente no lo estima, no es su amigo, y debe buscar otro grupo de amigos. Eso será lo mejor. Algunos jóvenes lo entienden muy bien y tienen una actitud muy valiente ante su enfermedad y dicen, bueno, pues tengo esto y nadie me va a hacer burla, nadie me va a rechazar, nadie esto, y voy a encontrar personas afines con las que yo pueda convivir. Y eso pues es lo que queremos todos a esas edades, ¿no? Tener una aceptación, pero ¿de quién? ¿Qué grupo cercano me va a aceptar bien? Pues no estos que les encanta actuar de manera no tan apropiada, ¿verdad? Claro. Entonces sí, la situación de todas formas es difícil. ¡Hey tú! No te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Iste Podcast. Ahorita retomando eso que decía de las etapas en las que se da esto. Yo he escuchado, no sé qué tan cierto sea y por eso lo pregunto, porque sí lo he escuchado más de una vez. En los niños se puede curar o puede ser momentáneo. ¿Eso es cierto? Algunos tipos de epilepsia, como el de las ausencias de la niñez, suelen quitarse con la edad. Solitos se quita. Hay también otros tipos de epilepsias muy benignas que se van a quitar con el crecimiento. Pero también hay epilepsias desastrosas en los niños que van a afectar el desarrollo psicomotor, van a afectar todas las capacidades mentales y físicas y van a ser una carga el resto de la vida. Estas epilepsias empiezan en la niñez. Entonces, esta es parte de los mitos. Tenemos que ver de qué estamos hablando para decir, no podemos decir si empezó en la niñez, no te preocupes, se te va a quitar, porque no necesariamente va a ocurrir. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico desde la edad en que empiece. La mayoría de las epilepsias empiezan en la niñez o en la adolescencia. Esto pues hay que diagnosticarlo, cuál tipo de epilepsia es el que está ocurriendo para establecer un pronóstico.
es mito esto de se quita porque empezó en la niñez. No, hay muchas epilepsias que van a persistir el resto de la vida. Pero también pueden aparecer en la adultez. Sí, hay epilepsias que pueden debutar en la edad adulta, adulta joven o adulta mediana o incluso en la edad anciana. De hecho, hay un pico de incidencia, le llamamos a los casos nuevos que aparecen. En los adultos mayores hay un alto pico de incidencia para ese grupo de edad y es frecuente que hayan tenido problemas cerebrales, por ejemplo, infartos o derrames en el cerebro, que dejan allí un daño y eso después de un tiempo puede provocar crisis epilépticas. Este sería el motivo más frecuente que vemos cuando un anciano debuta con epilepsia. Bueno, pues se identifica el motivo, vemos que es un motivo fijo, no va a progresar y va a necesitar un control con medicamentos. A veces en la edad adulta lo que aparece es un tumor. Los tumores cerebrales son de personas adultas jóvenes o medianas o de mediana edad y pueden debutar no con un dolor o con ninguna otra cosa, sino con una crisis. Entonces, pues allí con mayor razón tenemos que investigar cómo está la estructura cerebral para poder determinar si se trata de una lesión que pueda dar problemas mayores porque va a seguir progresando o es la cicatriz de algo que le pasó antes y entonces ahí ya el enfoque es a controlar las crisis y no tenemos que preocuparnos por ningún tratamiento adicional. Pero si hay un tumor, pues obvio que el tumor se tiene que tratar y por eso hay que ir al médico, hay que estudiar bien el caso y definir qué es lo que está pasando para ver si además del tratamiento para crisis requerimos otro tratamiento por el motivo que ocasionó las crisis. ¿Hay alguna enfermedad que esté relacionada o que tenga un vínculo con epilepsia? Pues sí, los tumores en el cerebro. Muy frecuentemente el tumor en el cerebro, del origen que sea, se va a manifestar con crisis. Enfermedades, ¿qué podemos decir? Hubo una época que ahorita ha reducido en que la neurocisticercosis, que es la presencia de parásitos en el cerebro, se consideraba el motivo principal de epilepsia de instalación tardía, es decir, ya en el adulto joven. Esto ha reducido por fortuna, pero sí hubo una época hace como unos 30, 40 años que era muy frecuente encontrar cisticercosis como causa de la epilepsia en adultos jóvenes o de mediana edad. Esto es la cisticercosis es la larvita de la solitaria, que es un parásito que vive en el intestino del ser humano y que se adquiere por comer los huevecillos del parásito adulto que vienen en verduras mal lavadas, en alimentos preparados con las manos sucias de alguien que tiene el parásito en el intestino y entonces uno come esos huevecillos y la larvita sale, se va a la circulación y se va al cerebro. También se puede ir al ojo, a los músculos, pero cuando se va al cerebro pues sí es algo muy desastroso, la verdad, porque va a ocasionar inflamación, puede ocasionar muchas complicaciones y entre otras puede ocasionar epilepsia. Como dije, ya está más reducido el número de personas que padecen esto y ya no podemos considerarlo como una causa importante de epilepsia en la población. Cuando se lleva un adecuado tratamiento, cuando ya saben cuál fue el factor, cuál fue la causa y se lleva el tratamiento adecuadamente, la persona puede continuar con su vida normal, es decir, no sé, puede manejar, puede hacer cosas que hacía normalmente. Así es. Esto de manejar es motivo de discusión con la persona y con la familia porque todo mundo quiere volver a hacer todas sus actividades. Manejar requiere una atención completa todo el tiempo que se está realizando la acción. Si la persona tiene desconexiones y estas no se han desaparecido por un tiempo suficientemente largo, es un peligro
peligro, que maneje, porque puede perder el control de la situación, así sea un segundo, puede chocar, puede atropellar a alguien y se puede matar por el accidente y matar a otros. Entonces sí hay que tener aquí mucha prudencia y sentido común. No tenemos una legislación aquí, pero si analizamos legislaciones de otros lugares en relación al manejo de vehículos, vamos a encontrar pues periodos diversos que solicitan esas legislaciones para autorizar que manejen las personas. Hay quien dice 6 meses, hay quien dice 1 año, hay quien dice 3 años. Entonces esto es muy variable. Lo que hacemos aquí en México, que la legislación no nos lo marca, es usar el sentido común y decir, bueno, tienes crisis solamente durante el sueño, pero ya están controladas, lo más seguro es que en el día no te van a dar, podemos autorizar que maneje. Tus crisis suceden a cualquier hora del día, esto quiere decir estando despierto o dormido te pueden dar. Tenemos que lograr un control total de crisis, que no haya absolutamente ninguna por un periodo, yo diría de 1 año, 6 meses por lo menos, para pedirle precaución al retomar el manejo del vehículo, que lo acompañe alguien que pueda tomar el manejo el control del vehículo, y luego si todo sigue bien, pues ya poderlo autorizar a que maneje normalmente, ¿no? Solo a donde quiera ir. Entonces hay que ver el caso individualizado. No podemos decir en general, nadie con epilepsia puede manejar, pero tampoco podemos decir que cualquiera que tenga epilepsia no tiene problemas y maneja. Depende su control, el tipo de crisis que la persona tiene, que sea muy apegado a su tratamiento, y de acuerdo a ello pues ya podemos dar una autorización. Muchos pacientes tienen mucho sentido común y mucha prudencia, y ellos mismos dicen, pues no voy a manejar porque sí me da temor causarle un desastre a alguien o que yo tenga una repercusión del accidente muy grave, ¿no? Entonces solitos dicen, no, pues no voy a manejar porque puedo herir a alguien y más vale que no lo haga. Sí, pero seguramente hay otras personas que están negados ante su diagnóstico y dicen, no va a pasar nada, yo puedo manejar, ¿no? Y quizás pues, hasta se pongan necios en esa cuestión. Pues si son jóvenes, pues es tan fácil como que el papá no les presta el coche, ¿verdad? Pero en absoluto. Bueno, pues hay que planteárselos crudamente, ¿no? Nada de que, bueno, sí, que no sé qué. No, si la persona está en una actitud totalmente negada a entender razones, bueno, pues uno tiene que ser muy drástico también en lo que le diga, ¿no? Retomando el tema de legislaciones y en este caso tratamientos que se ocupan en otros países, investigando un poco para el programa, veíamos que en algunos lugares el uso del THC como una forma para controlar las convulsiones específicamente se ha documentado, ¿no? Y esto lo pregunto de manera muy importante porque nos vamos con sí, entonces esa es la solución, ¿no? No. Y llegan a soluciones simplistas, ¿no? Donde es como muy fácil decir, con eso lo soluciono todo, y obviamente no es así. Bueno, mire, todo mundo quiere soluciones mágicas a todo lo que le suceda. Y siendo un padecimiento crónico que significa limitarse en algunas cosas que tampoco son perder la alegría de la vida, ni mucho menos, de todas maneras la gente quisiera tener un remedio mágico. Usted mencionaba el THC, ese es el tetrahidrocannabinol. Este es un compuesto de la planta de la marihuana, pero este compuesto es el adictivo, es muy psicoactivo y no tiene efecto anticrisis. El que tiene efecto para crisis se llama cannabidiol, que es uno de los muchos otros compuestos que trae la planta. Y es sobre lo que se han hecho estudios
muy serios, muy bien llevados, pero con cannabidiol. Y se ha visto que el THC o tetrahidrocannabinol no tienen efecto anticrisis. Entonces si alguien quiere ensayar esto, tiene que ser el producto purificado. Si quieren fumar marihuana pensando que se van a curar de la epilepsia, no va a suceder y pueden crear una adicción que los lleve después a otras adicciones mayores, y si son jóvenes pueden sufrir un daño en su desarrollo cerebral, lo cual está muy bien documentado. Los jóvenes que usan marihuana desde tempranas edades ven afectado el desarrollo de su cerebro. El desarrollo del cerebro no se completa hasta cerca de los 25 años, entonces hay que tener mucha precaución. Ahora, el cannabidiol, como les decía, se ha ensayado en estudios científicos, y las indicaciones hasta ahorita son epilepsias que llamamos catastróficas. Este término se ha querido erradicar, pero la verdad es que aplica muy bien porque son epilepsias que son de muy difícil control. Son niños que empiezan pequeños, tienen crisis de distintas modalidades, tienen afectación de su desarrollo psicomotor y son pacientes que nunca van a poder ser independientes porque están muy limitados en muchos aspectos. El uso del cannabidiol en estos síndromes, que son dos, uno que se llama Dravet y otro que se llama síndrome de Lennox-Gastaut, eso está ya incluso aprobado por la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Entonces está indicado el producto para este tipo de epilepsias. En los demás tipos de epilepsia no tenemos todavía suficiente información, y es posible que pueda ser útil también para epilepsias focales de otras edades y de otras modalidades, pero eso todavía no se ha podido comprobar completamente y se puede ensayar, pero nunca sustituye al tratamiento anticrisis. Los medicamentos que usamos hasta la fecha, que son útiles para todas las crisis, unos para unas, otros para otras, porque hay que saber bien sobre cuáles crisis actúa cada medicamento. No todos sirven igual para todos. Tampoco el cannabidiol es útil para todos y se utiliza como utilizar cualquier otro medicamento que vamos a probar si le funciona a X o Y persona. Jamás en sustitución de un tratamiento anticrisis de los comunes, de los que usamos y que son efectivos, como dije, en el 70% de los casos. Y siempre con el seguimiento del médico, claro, ¿no? Que eso es muy importante. Es muy importante porque, mucha gente rechaza los medicamentos porque cree que le van a hacer daño. Como todos los medicamentos para cualquier padecimiento, van a tener en mayor o menor grado efectos adversos. ¿Qué es esto? Efectos que uno no quiere tener y que no son benéficos para el padecimiento que estamos utilizando. Ejemplo, puede haber mucha somnolencia, puede haber cambios en las encías, puede haber problemas hormonales como efecto adverso de algunos de los medicamentos para epilepsia. Entonces, también el cannabidiol tiene efectos adversos. Volviendo a lo que estábamos hablando, pero la cuestión es que si el médico está pensando este medicamento es útil para ti en este caso por tus tipos de crisis, etcétera, pues vamos a darlo, lo vamos a dar en dosis apropiada, en horario apropiado y vamos a ver cómo reaccionas. Estas reacciones van a ser buenas y malas. La reacción buena es a lo que llamamos efectividad. ¿Qué tanto reducen las crisis? Las crisis ya desaparecen. ¿Y cómo te sientes en otros aspectos? No hay sueño excesivo, no hay mareo, no hay desequilibrio, no hay ninguna otra manifestación adversa. Continuamos con el tratamiento. Garantizarle a alguien que un medicamento no le va a ocasionar absolutamente ninguna molestia, pues eso es muy fantasioso, eso no sucede. Y lo que sí podemos hacer es advertirle a la persona que pudiera tener alguna molestia, que esté atento y que nos diga en la siguiente consulta
ahora o antes, si considera algo alarmante, que nos avise para ver si podemos o no continuar con el tratamiento. Pero nunca quedarse con que ya el médico me lo recetó, me siento muy mal, me está perjudicando y ya no me tomo nada y no le aviso al médico. Nos deben dar la oportunidad de recapitular, de corregir una situación que no podemos adivinar si va a suceder o no. Entonces la información al médico es muy importante y eso también hay que decírselo al paciente, ¿no? Decir, no, ¿por qué ya no volvió con el médico? Pues porque no. Digo, no, pues es que debió volver al médico a decirle, no me sentí bien y por eso ya no lo quiero tomar, para que el médico vea cómo corrige, ¿no? Y ser conscientes, ¿no? De que, o sea, justo no es como, el problema A se soluciona con B, el problema C se soluciona con D, o sea, porque cada persona va a recibir el medicamento, bueno, su cuerpo de manera diferente, incluso el mismo medicamento en diferentes etapas de la vida, el cuerpo lo puede asimilar de una manera diferente. Exactamente, cada persona es distinta y va a reaccionar también diferente. La idea es que los medicamentos son útiles en la mayoría de las personas y sabemos que cada medicamento va a tener ciertos efectos adversos en cierto número de personas que reciben el medicamento, pero no sabemos si a este paciente al que se lo estamos iniciando va a sucederle eso o no le va a suceder nada, ¿verdad? Claro. Y también si le va a funcionar o no le va a funcionar, eso tampoco lo podemos saber de antemano. Entonces ahí también como recomendación sería tener un poco de paciencia, ¿no? El tratamiento no necesariamente se va a encontrar a la primera, pero con un buen cuidado y con un poco de paciencia podemos llegar a ese punto de estabilidad, por llamarlo. Exactamente. Y lo importante es que ya iniciaste con el tratamiento. Claro. Así es. Entonces, Cris, ¿ahora qué harías si ves a una persona teniendo una crisis? Pues yo creo que haría, bueno, en ese momento, como comentamos, nada. Ahora, pues justo buscar despejar el área para que no tenga ningún impacto con nada que se pueda lastimar. En medida de lo posible, colocar algo debajo de la cabeza para que no se lastime y ponerlo de lado, nada más. No tratar de meterle cosas en la boca, no impedir que se trague la lengua metiéndole los dedos porque puedo perderlos en el intento y esperar a que pase la crisis, ¿no? Creo que eso es como un pequeño resumen, creo que pudiera ser como la guía rápida para atender a alguien o a auxiliar a alguien, mejor dicho, en una situación de estas. Y después, pues tal vez preguntarle si ya fue a su médico y si no, invitarlo a que lo haga para que inicie su tratamiento. ¿Cómo lo califica, doctora? Sacó 10. Perfecto. Aprendió muy bien Sí, puso todos los atención. pasos para poder atender a alguien en una situación de estas y como ven es algo muy sencillo. Esto es muy importante que se difunda con los profesores, con los compañeros de trabajo, con los empleadores, porque el que digan no estoy capacitado para atenderlo y no quiero que venga porque es peligroso, no es correcto, porque le están quitando la oportunidad a la gente de que se integre a su grupo social de acuerdo a su edad. Si es niño, pues la escuela; si es adolescente, igual la escuela o a lo mejor ya un trabajo, y si es mayor, pues va a tener un trabajo. Eso es lo que deseamos todos, y que lo rechacen porque nadie lo puede atender el día que le dé un ataque que nadie sabe si le va a dar o no, pues no es motivo, ¿verdad? Es un acto de discriminación. Retomando un poco lo que nos comentaba, los grupos, nos comentaba que usted está en Un grupo de apoyo. un grupo de apoyo, ¿no? Que maneja un grupo de apoyo. Esto creo que puede ser muy benéfico para las personas, ¿no? Pues sí. Porque encuentran a alguien que vive la misma situación y con quien se pueden sentir identificado o inspirarse para ver que sí se puede estar bien. Así es. Los falsos conceptos, estos conceptos erróneos de que hay que relegar a la persona que tiene un padecimiento como este, hacen que las personas se aíslen y piensen que su problema es el único del mundo y no saben que el 2% de la población mundial puede padecer epilepsia. Entonces no es algo tan raro. Pero al no tener contacto con otras personas que padecen lo mismo y sentirse aislados, pues los hace todavía aislarse más, y cuando acuden al grupo o a los grupos, porque no es el único, ven que el problema lo comparten con otras personas. Unas ya lo superaron bastante bien y están ayudando a los demás, otros están menos bien que la persona que quiere acudir a ser
apoyado, pero a final de cuentas les hace tener una convivencia que les es muy útil porque no han encontrado la manera de convivir con otras personas y empiezan a hacerlo con las personas que tienen su mismo problema. De hecho, un grupo de autoayuda se define como asociaciones de personas que tienen un problema en común que se unen para resolverlo, y esa es la definición de un grupo de autoayuda. La verdad, ha sido una charla muy interesante, ilustrativa realmente. Como decíamos, pareciera un procedimiento muy simple, pero a veces nos da miedo, ¿no? Siquiera intentarlo, o lo vemos con tanta extrañeza cuando es algo pues relativamente común, como lo comenta, ¿no? Son varias las personas que viven con esta enfermedad. Así Y que seguramente mucha gente que nos está escuchando no sabía qué era epilepsia o no sabía cómo actuar ante estas crisis. Pues ahora que lo sabes, y si a ti te está pasando, ya sabes que no eres la única persona y que hay grupos de apoyo donde puedes acudir, y principalmente con tu médico. Nuestro grupo de apoyo se reúne en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre el primer sábado de cada mes a las 9 de la mañana y transmitimos por Facebook. También se llama por Facebook, es Grupo GADEP, GADEP. Entonces, si pueden acudir, acudan de 9 a 12, una según el tema. A veces se prolonga un poco más. Es entrada gratuita y pueden acudir aunque no sean derechohabientes del ISSSTE. Es un grupo abierto y el ISSSTE pues nos apoya para que podamos recibir personas que requieren información, orientación y apoyo. Así que acudan con nosotros. Vean el Facebook, allí van a encontrar de todo un poco. Hay muchos comentarios un poco quizá fuera de lugar, nada grosero porque hay quien depura eso, pero sí van a encontrar información y sobre todo nos pueden seguir en las conferencias que damos el primer sábado de cada mes. Están todos cordialmente invitados. También pueden visitar la página www.epilepsiahoy.com, donde van a encontrar información de nuestras actividades y van a poder descargar un libro que les orienta sobre lo que es la epilepsia desde el punto de vista médico, pero con lenguaje entendible, no en lenguaje muy médico, muy técnico, y pueden tener una orientación acerca de la descripción de las crisis, de los medicamentos, y esto les va a ayudar a que entiendan lo que los médicos les están recetando y le puedan preguntar con conocimiento: oiga, yo leí que esto sucede, y que el médico les diga si tiene un fundamento en su caso o no. Así que pues tienen estas posibilidades para ampliar la información y pues a lo mejor nos pueden volver a escuchar, porque siendo un podcast yo creo que lo van a poder volver a visitar en otros momentos. Sí, las veces que quieran nos pueden escuchar. Esto es bueno que se grabe, y tenemos también un programa de información sobre problemas neurológicos y tratamos muy frecuentemente el problema de la epilepsia en un programa que se llama El Universo de tu Cerebro en promoestereo.com, que tenemos los martes de 1 a 2. Así que pues tenemos acceso a información. Por favor, búsquenla, tómenla en cuenta y aplíquenla para sus propios casos para que puedan sobrellevar muy bien este padecimiento, lo superen y hagan una vida como cualquier otra persona. Pues qué gran plus. Sí, ahora no hay pretexto precisamente para informarse, porque muchas veces, y sobre todo informarse en fuentes confiables para que pues atiendan aquellos familiares de personas que viven con epilepsia y los mismos pacientes que se informen un poco y conozcan un poco más, ¿no? Creo que eso es muy importante, darles herramientas. Pues muchísimas gracias, doctora. Fue un placer que esté aquí con nosotros y que nos cuente todo este universo como de la epilepsia, grande y maravilloso que es. Sí, de verdad ha sido un gran gusto. Esperamos poder contar con su presencia un poco más adelante para hablar de otros temas que nos parecen muy interesantes. Gracias por su tiempo, por su conocimiento y sobre todo por su disposición. No, muchas gracias por haberme invitado. Yo creo que programas como este que ustedes llevan a cabo son muy valiosos para que la audiencia vaya aprendiendo
conociendo sobre padecimientos de los cuales a veces no se conoce mucho o no se atreven a preguntar o el médico no tiene suficiente tiempo para explicar. Así que pues están cumpliendo una función social muy importante y qué bueno que lo hagan. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Y a ti, Cris, por estar aquí. Igual, Clau, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir micrófono contigo. Y a ustedes, gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo, cultura. Deporte. Educación. eso y más Es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ya oíste.